Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes, una semana más, con un tema más, y esperamos en realidad que a todos les esté sirviendo lo que estamos en estas páginas compartiendo. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube como Claudia Olmos G. Y también pueden buscarnos en el podcast también como estamos como Duelos, Pérdidas y Tanatología. Bueno, pues vamos a dar paso a la bienvenida de nuestra invitada en este episodio. Ella nació en Poza Rica, Veracruz, es licenciada en psicología y actualmente está en formación tanatológica, está estudiando con el Instituto de Tanatología Existencial México. Ella es Patti Rangel Olea. Te doy la bienvenida, Patti. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Clau, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú? Espero que muy bien. Muchas gracias, muy bien. Bienvenida, Patti. Gracias, un gusto estar aquí. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, de lleno. Hoy vamos a tratar un tema con el que con mucha frecuencia nos topamos en nuestras pláticas, en nuestra consultoría, con nuestros familiares, y que es un tema que muchas personas que vivimos un duelo pasamos por él y que es un poquito difícil de transitar. Y para eso estamos el día de hoy, para tratar de que esta plática sea de ayuda para todos ustedes. Bueno, me refiero al tema de la culpa. Para esto, pues bueno, Patti nos va a hacer favor de ayudarnos para platicar al respecto y para ponernos un poquito en contexto para las personas que nos escuchan por primera vez. Quisiera pedirte, Patti, si puedes explicarnos qué es el duelo. El duelo es un proceso psicológico que se origina a partir de la pérdida, ¿sí? Es una reacción por parte de las personas ante la pérdida, eso es el duelo. Y una parte, lo explico de esta forma, porque para mí es importante que se entienda que el duelo como tal, la pérdida, si el sentimiento de pérdida, tiene un principio que nos lleva por toda la vida. O sea, tenemos duelos y pérdidas a todo lo largo de nuestra vida, desde nuestra primera infancia hasta nuestra vida adulta, ¿sí? Si vamos pensando en la pérdida, ¿sí? de nuestra primera infancia, un diente, no sé, el control de esfínteres, o sea, son un montón de pérdidas que tenemos, ¿sí? Y lo que entendemos de esas pérdidas es que van a pasar. Entonces, simplemente lo asumimos. Por lo tanto, las personas tenemos la capacidad, ¿verdad?, de entender esta pérdida, ¿sí? De comprenderla y seguir, ¿sí? Comprender que son etapas y son fases y son momentos, ¿sí? Y que la pérdida es una expresión del sentir de la persona, ¿sí? O sea, por eso es importante sentirla, ¿sí? Y por eso es importante vivirla y también comprenderla. Para que esto no nos lleve a sentir que es algo ajeno o extraño o malo, ¿no? O que Como estoy mal, ¿verdad? O sea, o sí, que claro, me estoy volviendo loca, ¿verdad? Por lo que me está pasando, cuando en realidad pues es algo esperable, ¿verdad? natural, diría yo. O sea, es parte de la naturaleza humana perder, ¿sí? Sí. Es parte de nuestra vida perder. ¿Cuál es la diferencia tal vez entre los animales y nosotros al perder? Que somos conscientes de que sucede. ¿Sí? Hay un video de una gacela que tiene a su gacelita y en ese rato pasa un leopardo y se la come, ¿no? Y pues la gacela sigue corriendo. Probablemente sea consciente de que pues se quedó sin su cría, pero no pasó nada. Pero para una madre, ¿sí? Un evento de ese tipo, la conciencia de su propia existencia, ¿sí? Y de la existencia que acaba de partir, obviamente le va a causar un profundo sentir de pérdida, ¿no? O sea, es algo natural, sí. Sí, es correcto. Y por ejemplo, en este caso, Pati, hablando concretamente de la culpa, ¿qué es la culpa? Para que las personas que nos escuchen entiendan exactamente de qué estamos hablando. La culpa
es un sentimiento que se instala en la persona y no permite el entendimiento del duelo. Eso es la culpa. Es decir, por eso después de la pérdida, después del duelo, ¿sí? Que de este proceso se puede estar la culpa. La culpa puede ser un instante, o sea, ese sentimiento de que algo sucedió, ¿sí? Cuando se instala, cuando se queda ahí y no te permite comprender que va a continuar, que va a seguir, que se va a superar, ¿no? Que se va a entender, eso es la culpa. Ok, Entonces, en un ejemplo, Pati, como para que pudiera ser un poquito más fácil de entender, ¿pudieras poner un solo ejemplo? sí, claro. En un sentido de pérdida, por ejemplo, cuando se cuida a un enfermo, ¿no? Y la idea de que se pudo haber hecho algo distinto para que esa persona no falleciera. Esto está vinculado, la culpa es de cierta medida una idea irracional, ¿sí? No es que sea buena o sea mala, ¿sí? Sino es de cierta forma irracional porque te invita a pensar cosas que no son posibles. Como por ejemplo, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si hubiese sucedido, pero son situaciones imposibles, improbables, ¿sí? Simplemente porque no sucedieron. Y no podemos viajar en el tiempo. El viaje en el tiempo no es posible. Ni siquiera científicamente ahorita es posible, ¿sí? Así es. Entonces, como no es posible lo que sucedió, por más doloroso que nos sea, fue perfecto. No lo pudimos haber cambiado, no lo pudimos haber hecho diferente. No se puede cambiar, ya Sí. sucedió. Sí, porque en ¿Vale? realidad, como bien tú lo mencionas, pues bueno, no sé si estés de acuerdo, Pati, pero yo, la mayoría de las personas con las que hablo, que hemos tenido una pérdida o que vivimos algún duelo, hemos caído en esta culpa, no una ni muchísimas veces, ¿verdad? Inclusive sentimos culpa hasta de reírnos las primeras veces después de que falleció nuestro ser querido. Tenemos culpa de que efectivamente hubiera estado, hubiera llegado, me hubiera venido más temprano, no lo hubiera llevado a ese hospital, lo hubiera dejado, o sea, es una interminable listas de hubiera. Esto es un sentimiento natural también, como tú dices, normal, o sea, que es invariablemente lo sentimos o hay Válido, ¿no? quienes no sienten. Yo diría que es un sentimiento válido, independientemente de si yo le puedo estructurar como natural, antinatural o todo. Es válido. Lo que tenemos que entender es la validez de lo que sentimos dentro de nuestra individualidad. Sí. Que todo es adecuado, o sea, todo está dentro de nuestro entendimiento bien, aún lo que hacemos mal, ¿no? Porque así es como reaccionamos, es una reacción. ¿Sí? Habrá quienes reaccionen distinto, quienes lo comprendan de forma distinta. ¿Sí? Esto que dices para mí es muy importante porque justamente yo estoy en un proceso todavía de duelo con la pérdida de mi mamá y pasa esto, ¿no? O sea, la primer risa después de la pérdida, ¿no? Es muy duro, es un tema fuerte, ¿sí? Porque de pronto entonces soy feliz, ¿no? Y ahí viene la habilidad, lo que te digo, de nuestra capacidad que hemos desarrollado para entender que es natural y que la vida sigue, ¿sí? Y continúa. ¿Sí? Pero hay personas que deciden o se sienten de esa forma que necesitan mantener ese estado, ese bloqueo, llamémoslo así, ¿no? Que es la culpa. Y lo que necesitan averiguar si quieren y si lo desean, claro, es ¿a qué los vincula? ¿Con qué se quieren conectar con esa culpa? ¿Sí? Eso es todo, ¿sí? Porque también es importante, imprescindible comprender en los procesos de duelo
que cada persona tiene su propio ritmo, ujú, ¿sí? Y su propio entendimiento del dolor. Habrá personas que no lloren, habrá personas que lloren todos los días, habrá personas que se rían en vez de llorar, ¿no? ujú. Y habrá personas que simplemente ya no quieren saber nada, se deprimen, se tiran. Y todos Sí. estos, como vimos en el diplomado, ¿no? O sea, son ajustes creativos que la gente hace para poder Ujú. sobrepasar pues su realidad, la realidad que la afrontan de la mejor manera porque de la misma forma como las cosas suceden, como tienen que suceder de forma perfecta porque ya pasaron, ¿sí? Sí. De la misma forma nuestras reacciones, ¿sí? Pues hicimos lo mejor que pudimos con los elementos que teníamos al alcance, Ujú, ujú. sean cuales sean estos elementos, Sí, ¿sí? sí, bueno, es correcto. En una de las pláticas anteriores hablábamos de que, bueno, muchas veces, bueno, depende totalmente de las herramientas que cada persona tenga, ¿verdad? Uh -huh. Con las que cada persona cuente. Y esto que dijiste ahorita de que no, bueno, no hay un duelo igual, cada persona es muy individual, nadie está bien, nadie está mal, o sea, cada quien elige la manera que quiere elegir para transitar este proceso a su manera, ¿verdad? O sea, como todos sabemos, pues bueno, la manera tradicional en que se ha visto la tanatología hasta ahora, pues estos pasos las etapas del duelo, ¿verdad? Que de alguna manera lo que hace es pues a tratar a todos de la misma manera y que si nosotros no seguimos esta recetita de paz, etapa 1, etapa 2, la culpa, la ira, todo esto, pues estamos mal y no es así, ¿verdad? O sea, cada persona lo vive a su manera con los recursos que cuenta y que bueno, también todos somos cambiantes, ¿verdad? A lo mejor ahorita estoy de una manera y en un tiempo voy a modificar la manera en que lo siento, ¿verdad? Y nadie está mal, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es muy importante porque incluso el cerebro así funciona. El cerebro funciona con los referentes. El cerebro dice, me ocurrió esto, la vez pasada me ocurrió esto otro y yo reaccioné así. Pero como no somos nada más una entidad biológica, sino también somos un sujeto, una persona, entonces nos damos cuenta que ni siquiera los procesos de duelo de cada fallecimiento son los mismos, ¿sí? Porque a lo mejor te puede fallecer tu mamá y tu papá, ¿sí? Y tienes reacciones completamente distintas, ¿no? Sí. O un hermano, o sea, pueden fallecer personas significativas, a lo mejor lloraste más por un amigo que por un padre, ¿no? O sea, ¿por qué me pasa esto? Bueno, es que tienes, y ahí existe la culpa, ¿no? ¿Por qué me pasó esto, no? Esa culpa, porque tratamos de entender, Sí, pero lo que tenemos que entender de la culpa es a qué nos vincula, qué tratamos de entender de nosotros con esa culpa. Y eso sí. es parte del ejercicio tanatológico, ¿sí? Ujú. Aprender, escuchar, brindar un espacio para que exista esta libertad de sentir la culpa, de sentir el enojo, de sentir todo lo que se tiene que sentir, la expresión del duelo, ¿sí? Ujú. Para poder simplemente entender a la persona, tratar de entenderla, ¿sí? Y que en ese entender, esa persona también lo entienda, ¿sí? Porque los tanatólogos no vamos a quitar nada, los terapeutas en general, no vamos a quitarle nada a la persona, ¿sí? A lo mejor hay terapeutas que puedan decir, yo sí le quito, no, pues lo respeto, ¿no? Sí. Pero a mi parecer, dentro de mi experiencia y dentro de mi directiva como terapeuta, yo no le quito nada a nadie, ¿sí? Ujú. Las personas simplemente descubren lo que necesitaban, Sí, ¿sí? sí, Para mí ese es el objetivo.
Totalmente de acuerdo. Pati, retomando un poquito el ejemplo de que decíamos hace rato, por ejemplo, en el caso de un familiar enfermo Ujú. que era adulto, que muere, ¿qué culpas pueden tener, por ejemplo, los supervivientes? En este caso me refiero a la madre, al padre, a los hermanos, esposa, hijos. ¿Varía la culpa dependiendo de qué miembro de la familia se esté hablando? Mira, yo creo que la respuesta más honesta a eso sería, no sé. Ujú, No sé, porque no he tratado con ellos. Ese es ujú. el punto. ¿Sí? Queremos categorizar, ¿no? Queremos decir, el papá lo va a sentir más, la mamá, si te muere un Sí, hijo, el papá lo va a sentir más, la mamá lo va a sí. sentir más, los hijos lo van a sentir más, y a lo mejor el que lo siente más es el perro, ¿no? O sea, Sí, sí, así sí, de sí, sencillo. Necesitamos esa categoría. O sea, esto es un poco lo de las fases, ¿no? O sea, sí, necesitamos decir quién lo sufre. Y a lo mejor si yo me pongo a dar una extensa explicación, y alguien que nos está escuchando hasta le ocurre un efecto Forer, ¿no? O sea, dice, sí, así me pasa a mí, sí, pero así te sí. pasa a ti yo te estoy diciendo porque tengo esta investidura de experta, ¿sí? Ajá, ¿Cómo te tienes que sentir? sí, sí, ¿Sí? sí, sí, Entonces, exacto. yo creo que la respuesta más sincera es no sé porque no he tratado con ellos, Y pero aparte de todo, lo que tú dices, que tienes muchísima razón. ¿Por qué poner una categoría de que así es el papá si es el mamá si es, porque en realidad, pues como también yo he escuchado en algunas ocasiones, o sea, es que no hay duelo peor que otro. Mi duelo es el peor y yo no sé cómo lo estés viviendo tú, pero el mío está terrible, ¿verdad? Y para esa ujú, persona está terrible y todo precisamente porque no podemos poner esos parámetros. Yo he escuchado muchísimo y yo creo que tú no me dejarás mentir en el sentido de que se dice, bueno, es que el peor de todos los duelos es el de perder un hijo, porque pues ni nombre tiene y cosas así, pero en realidad yo lo veo como que, pues no, o sea, es lo que tú dices ahorita, ¿verdad? No podemos poner categorías, no se puede, todo mundo sufre a su manera y su duelo es el peor, ¿verdad? así es. ¿Verdad? Y es que todos tenemos como una caja de herramientas, ¿no? Ujú. Algunos tienen a Tropper, ahí toda la gama, ¿no? O sea, desde el Sí, tornillito más pequeño, y habrá que nomás tenga martillo, llave de tuercas y cinta de aislar. Y sí, sí, entonces, sí, a lo mejor ese es el que le cuesta más trabajo arreglarlo, ¿no? El que sí. tiene todo el Tropper ahí en su cajita, no, hombre, pues olvídate. Así, ¿no? Ujú. Ya, o sea, ay, qué triste, vámonos a lo que sigue, ¿no? O sea, Sí. es cada persona, ¿sí? Y qué bueno que por esa pregunta, de verdad, hasta lo pensé, híjole, será muy inadecuado que conteste así, porque pues yo sé que esperas o sea, algo más, más específico, pero es que para mí es justamente esto, entenderlo así, ¿no? No Sí. sé, no sé porque no los conozco, ¿sí? No, Y con definitivo. no sé, Y me parece en realidad, como tú bien lo dices, lo más honesto, ¿verdad? O sea, es que habría que hablar con cada persona en específico como para evaluar y poder dar una opinión. Y aún así, ¿verdad? Yo creo difícil ver que quien está sufriendo más que el otro, pues volvemos a la misma situación, ¿verdad? Oye, Pati, en el caso de este mismo ejemplo, ¿varía la culpa en el caso de un cuidador primario? El cuidador primario, la verdad, juega de repente un papel tan especial porque yo veo a los cuidadores primarios como a veces los menos comprendidos, porque son los que llevan todo el proceso de un enfermo y una carga emocional muy grande, un cansancio físico muy grande, y son los menos comprendidos porque todos los que están afuera vienen a decir, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué esto? Y esta persona es la más, la más incomprendida desde mi punto de vista. No sé qué opines, Pati. pues mira, si bien la culpa no tiene niveles, ni el dolor, ni el duelo, lo que sí creo es que tiene un movimiento de espiral. Entonces, Ujú. vamos así, ¿no? El cuidador primario y todos los demás. Sí. Entre más lejos esté, probablemente sea el que menos lo sienta. Y entre más cerca, pues va a ser el que más lo sienta. ¿Sí? Ujú. Y el cuidador primario, uno de las cosas que pasa con ellos
es que no solo tienen el duelo o el dolor o la tristeza de ver la partida de su ser querido, es que ellos andan viendo duelo desde antes, porque tuvieron que tener pérdida de su vida cotidiana, tuvieron tener pérdida a través de su familia, de estabilidad, de trabajo, ¿sí? Tuvieron que tener pérdida de sus relaciones interpersonales e intrafamiliares, porque sucede algo con una persona, sobre todo las personas que están enfermas, ¿sí? Que los cuidadores primarios de personas enfermas por un largo periodo, ¿sí? Ya sean niños, adultos, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Las personas alrededor, esta espiral, ¿no? Los que están más lejos, a lo lejos todo se ve que no es suficiente, Sí, ¿no? sí, se ve Entonces fácil. siempre están como que juzgados, siempre están vigilados y siempre está este punto donde ojalá no tire la toalla, ¿no? Porque ¿qué va a hacer todo el sistema familiar? Y entonces no solo está sosteniendo a la persona que padece su propio padecimiento, sino todo el sistema familiar, ¿no? Sí, Imagínate qué pesado, ¿sí? Y en un corazón y en unas piernas que cada vez se cansan más, ¿no? De sostener todo eso. Es el atlas sí, del sentir del proceso de duelo. Yo creo que sí es alguien que es de observarse, ¿no? ¿Cuál es su reacción y cómo lleva el proceso? Sí. sí. Sí, tienes toda Ujú. la razón. Y Pati, algunas sugerencias para dolientes que están lidiando con este sentimiento de la culpa. Que se escuchen, yo Ujú. creo, y que lo disfruten si lo quieren disfrutar, ¿no? Que si ellos disfrutan o, o han aprendido de alguna forma a, a vivir así, con ese sentir, y de alguna forma sienten que lo necesitan, que lo hagan. Y si en algún punto sienten que ya no lo necesitan y que ya no quieren seguir en el mismo punto, porque tiene que ser una decisión personal, Sí. entonces que busquen cómo lidiar con esto. Sí, que busquen cómo trabajarlo. Fíjate cómo no digo superarlo, porque cómo le pones caducidad al amor, Sí. al dolor y a la pérdida. Ujú. Es injusto poner una caducidad, pero Sí. si tú lo quieres trabajar para volver a entender que la vida sigue, Sí. entonces lo puedes hacer y cualquier momento es bueno y que nadie, absolutamente nadie, que no sean ellas o ellos mismos, pueden decidir sobre su dolor, sobre su sentir y sobre lo que creen que es mejor para ellos mismos. Sí, totalmente de acuerdo y creo que esto puede ser de mucho beneficio para las personas que te están escuchando, porque muchas veces estamos esperando que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en Ujú. realidad, lo que tú acabas de decir, pues es de más ayuda para todas, para las personas que estamos viviendo un duelo, que lo que comúnmente escuchamos por ahí. Entonces, me parece de mucho valor lo que acabas de comentar. Y Pati, yo quiero preguntarte también, ¿cómo ayudar a una persona que está viviendo un duelo y que está de alguna manera estacionado en este sentimiento de la culpa? Ahorita, bueno, yo me respondo un poquito con lo que me respondiste en la anterior, ¿verdad? Que es, como es un trabajo personal, pues, o sea, esa persona es la que tiene que moverse, ¿verdad? Porque hemos hablado de que es como una persona que tiene una adicción, ¿verdad? Que la familia está muy interesada y muy preocupada y quiere que la persona deje esos hábitos y que deje las drogas, por ejemplo, y que se meta a rehabilitación y vuelva a ser una persona con hábitos saludables. Y todos podemos querer, ¿verdad? Pero si la persona que está en la situación no quiere, nada pasa, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Así es. Yo creo que si diera un consejo con respecto a eso es escucharla,
y respetarla. Ujú. Ese sería el consejo, ¿sí? Sí, Porque qué difícil es escuchar y más difícil es respetar, ¿sí? Respetar realmente si el otro quiere estar triste ujú. o quiere estar dolido o no quiere avanzar, ¿no? Sí, o no le quiere echar ganas. Ay, me encanta esa, Sí, sí. ya sé, echar Pues no, ganas. no le quiere echar ganas. ¿Y sabes de quién es el problema? Pues de Sí, la persona, ¿sí? Y si realmente te molesta, pues no la veas. sí, Decía mi mamá una, una frase que a lo mejor suena muy mal, pero es la verdad. sí, Quien no quiera ver visiones, que no salga de noche, ¿no? O sea, sí, si te molesta, si te sí, molesta, si te molesta ver la tristeza del otro porque te refleja algo, pues no vayas y la veas, sí, ¿sí? Pero lo que tienes que entender es que las personas que su sentir, su vivir es suya y sí, tienen derecho a sentirlo, ¿sí? Y sí. nadie lo va a sentir y a vivir como ellos. Ujú. Así lo expliquen 1000 veces, no lo van a sentir igual, pero cuando una persona se da la tarea de escucharte realmente y de comprenderte, entonces, aunque no lo entiendan igual, te sientes acompañado. Es correcto. Y fíjate, Pati, que me gusta muchísimo lo que estás diciendo, porque estamos de repente muy acostumbrados, las personas que necesitamos algún apoyo de un terapeuta, de un tanatólogo, de un acompañamiento, a esperar que ir con el profesional y que nos diga qué hacer, ¿verdad? Y aquí lo que tú estás diciendo es que tú como terapeuta, pues escuchas a la persona y respetas lo que esa persona está diciendo sin decirle lo que tiene que hacer, porque la forma en que esa persona lo está viviendo tiene la libertad de hacerlo y el derecho de hacerlo como quiera, ¿verdad? Y que no nadie va a venir a decirle cómo debe de vivir, es así, ¿verdad? Así es, y es que aunque le dijera, tienes que hacerlo, es decisión de la persona hacerlo, ¿no? Es Sí. correcto. Tenemos esta idea, hay que entender un poco nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura es muy de obediencia, ¿sí? Ujú. De dominación. Entonces, somos obedientes. ¿Qué decimos de los niños? ¿Es obediente o no es obediente, no? Si es obediente, va a hacer lo que se le dice. Si no es Sí, obediente, es mal, ¿sí? sí, Entonces, la rebeldía, para mí, es el sentido más saludable de ser uno mismo, ¿sí? Y si sí. yo tengo ganas de estar enojado, y si yo tengo ganas de estar triste, furioso, o eufórico, o feliz, ¿no? Porque a Ujú. lo mejor el cuidador principal se siente mal de sentirse aliviado, ¿no? Sí, De no sentir a lo mejor ese dolor porque ya era mucha la carga, ¿no? sí. Entonces, imagínate, también es otro tipo de culpa, ¿sí? Ujú. Una culpa que a lo mejor para muchos nos es desconocida, Sí, porque la tornamos hasta perversa, ¿no? Ay, ¿cómo es posible? sí. Imagínate cómo hace esas cosas, ¿no? O ¿Cómo se le sea, ocurre pensar eso? ¿cómo, Sí, cómo se le ocurre sentir algo distinto a lo correcto? sí, a ¿No? lo correcto. Así Ujú. es. Entonces, A lo eso, correcto, digo, sí, a sí, lo correcto, claro, porque sí, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo no existe. Todo es sí, una interpretación de nuestra realidad que se vuelve un acuerdo social y lo volvemos un constructo, ¿sí? sí. Un concepto. Y decimos esto es y esto no es. ¿Sí? Sí, y es, Pati, como lo que nos platicaba nuestro maestro en el diplomado de tanatología existencial con respecto al suicidio, por ejemplo, que a mí me sonó muy duro de entenderlo, pero finalmente es una realidad. El libre albedrío que tenemos las personas de elegir lo que queremos, aunque socialmente no sea No sabe. aceptable o bien visto o sea correcto o incorrecto. Entonces, la verdad, este enfoque me gusta mucho porque no excluye a nadie, no excluye a los sentimientos, a los que sentimos o pensamos algo diferente, ¿verdad? O ¿Mm? sea, nadie es juzgado
por lo que piensa ni lo que siente, ¿verdad? Sino que es escuchado y es respetado. Entonces, híjole, pues la verdad es un tema bien, bien padre. Yo te agradezco muchísimo, Pati, que hayas estado con nosotros en esta tarde. Espero y dejo la invitación abierta para que pronto vuelvas a estar con nosotros con otro Cuando tema. gustes, ya está. Muchísimas gracias. Y bueno, Pati, ¿quieres compartir tu correo electrónico, tu página de Facebook para que la gente pueda ponerse en contacto contigo si alguien quiere consulta o terapia? Claro, pueden buscarme en Facebook como Jardín Interior, así, sencillito. Me Ujú. buscan y ahí aparece. Todo está lleno de flores y de brayes, así como igualitos. Ay, pues qué padre, qué padre. No, pues jardín interior, vamos a buscar así a Patti y quien esté interesado en la terapia que con el enfoque existencial que nos acaba de platicar ahorita Patti, donde prevalece el escuchar a las personas y respetar sus sentimientos y ayudarles de esa manera sin darles una dirección de lo que, o una receta de lo que cada quien tenemos que hacer, ¿verdad? Pero bueno, pues quien tenga interés, por favor póngase ahí en contacto con ella. Y bueno, también quiero, como siempre, agradecer a todas las personas que nos siguen, recordarles, pues, compartir esta información, si conocen a alguien que pueda necesitarlo en este momento, pues, por favor, compártenselo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Patti, y esperamos escucharnos en un siguiente episodio. Mil Claro que sí. gracias. Tengan un buen día, tarde, noche. Gracias. Hasta luego.